Imagínate que la persona que debería amarte y protegerte se convierte en tu peor verdugo, arrastrándote a un infierno de crueldad sin límites. Esta es la desgarradora historia de una niña a la que le arrebataron a sus padres, su herencia y finalmente, hasta su propia voz, condenándola a un silencio aterrador antes de ser abandonada para morir en lo más profundo del bosque. Pero justo cuando toda esperanza parece perdida y la oscuridad es total, el destino interviene de la manera más milagrosa e inesperada. Si crees en las segundas oportunidades y en que la justicia, aunque tarde, siempre llega, suscríbete ahora a nuestro canal. Te garantizamos que el increíble giro que dará la vida de esta niña y su satisfactoria conclusión te dejarán sin aliento y restaurarán tu fe en la humanidad. No querrás perdértelo. Desde que era apenas una niña con trenzas y rodillas raspadas, Sofía vivía inmersa en un mundo de cuentos de hadas. Al principio, era la voz aterciopelada de su madre la que la transportaba a reinos lejanos, donde las hadas danzaban bajo la luz de la luna y príncipes valientes rescataban a princesas. Pero pronto, las letras dejaron de ser meros dibujos y se convirtieron en portales que ella misma podía abrir. Con cada página volteada, la convicción de Sofía se fortalecía. Su vida, sin duda, estaba destinada a ser uno de esos cuentos maravillosos. Lo que no sabía era que los sueños, a veces, se hacen realidad de formas inesperadas, y su cuento de hadas personal se transformaría en la más sombría de las pesadillas. La primera página de su terror se escribió con la muerte de su madre. Fue una injusticia tan colosal que la pequeña mente de Sofía no podía procesarla. ¿Cómo era posible? Su madre, la fuente de todo el calor y la seguridad en su mundo, simplemente ya no existiría. Todos a su alrededor tenían una madre, incluso Carlos, el matón de la escuela, y la soñadora Laura, cuyas historias siempre eran inventadas. Sofía se negaba a creer. En su imaginación infantil, su madre no había muerto. Una bruja malvada la había hechizado, condenándola a un sueño encantado, y dependía de ella, de alguna manera, encontrar la forma de despertarla. Cuando le pedía a su padre que despertara a su madre, él solo lloraba, un llanto silencioso que Sofía no comprendía. Pasó un año de silencio y pasillos vacíos, hasta que una nueva mujer entró en sus vidas. «Esta es tu tía Beatriz», explicó su padre, con una voz desprovista de convicción. «Ella será tu nueva mamá». «No», respondió Sofía, retrocediendo ante la sonrisa forzada de Beatriz, una sonrisa que no llegaba a los ojos. «No necesito una nueva mamá». La insistencia de su padre era desconcertante. «Claro que la necesitas», dijo él, sujetándola por los hombros y empujándola hacia la mujer. «Beatriz es maestra, sabe cómo tratar a los niños. Estoy seguro de que serán grandes amigas». El rechazo de Sofía fue inmediato y visceral. «No quiero, échala», gritó ella. Y entonces, por primera vez en su vida, la mano de su padre la golpeó. No fue el dolor físico lo que la marcó, sino la herida profunda de la traición, la sensación de que su último pilar de seguridad se había derrumbado. Ese día, Sofía se encerró en su habitación, un santuario de lágrimas y soledad. El hambre, eventualmente, la obligó a salir, solo para ser confrontada con la primera ley del nuevo régimen de Beatriz. Solo habría comida si la llamaba mamá. Esa noche, la niña, con el estómago vacío y el corazón roto, lloró hasta quedarse dormida. Contrariamente a todas sus esperanzas, su padre no expulsó a la bruja malvada. En cambio, Beatriz se consolidó, día tras día, como la dueña absoluta de la casa, y el cuento de hadas de Sofía se transformó en la oscura historia de la madrastra cruel y la hijastra huérfana. La vida siguió el guión de una tragedia anunciada. Su padre enfermó, una dolencia lenta y consumidora que lo devoraba por dentro. Para una Sofía de 12 años, era aterrador verlo así, una sombra del hombre, que fue pálido, demacrado, con una aguja de goteo permanentemente clavada en su mano. «Creo que voy a morir, hija», dijo un día, con una simplicidad devastadora. «Pensé que lo superaría, que podría vivir sin ella, pero no funciona. Perdóname, Sofía, parece que solo sé amar una vez. Sigue viviendo, mi pequeña. Solo te pido una cosa, no abandones esta casa, nunca». Beatriz le sostenía la mano.
susurrando promesas de cuidado eterno. Pero Sofía, con la intuición agudizada por el dolor, sabía que todo era mentira. Tras la muerte del padre, se descubrió que él había dejado toda su fortuna a Sofía, con Beatriz designada como su tutora legal. Al principio, la madrastra administró los recursos de la niña con una cautela calculada, pero, sintiéndose impune, su codicia y crueldad se volvieron cada vez más desenfrenadas. En menos de 6 meses, la viuda afligida encontró un nuevo marido, un hombre más joven, con una sonrisa insolente y el cuerpo de un atleta. La presencia de él en la casa hizo el ambiente aún más opresivo para Sofía, que se refugiaba en su habitación o en largas caminatas por la ciudad, tratando de escapar de la atmósfera tóxica que se había instalado. En la escuela, Sofía era una alumna ejemplar, una fortaleza de silencio y buenas notas. Se vestía con esmero, pero la aparente normalidad era una fachada. Sus compañeros la consideraban excesivamente introvertida, un alma solitaria que prefería la compañía de los libros a la de las personas. Nadie hacía preguntas. La verdad, sin embargo, era mucho más dura. Sofía no tenía un solo centavo para sus gastos personales. La idea de pedirle a su madrastra una suma considerable para un viaje de clase era impensable. Soportaba en silencio, esperando ansiosamente el día en que alcanzara la mayoría de edad para reclamar su herencia y huir de la casa que había dejado de ser un hogar. La situación empeoró drásticamente cuando Beatriz, consumida por unos celos enfermizos, decidió que su nuevo marido prestaba demasiada atención a su hijastra. La vigilancia se volvió constante. Los escándalos, diarios. Un día, en un arrebato de furia, Beatriz atacó a Sofía con una sartén caliente. La niña, por puro reflejo, se protegió el rostro con la mano, pero la marca de la quemadura quedó, un recordatorio permanente de la brutalidad que ahora regía su vida. Su existencia, ya difícil, se convirtió en una pesadilla despierta. Sofía jamás olvidaría el día en que Beatriz, con los ojos inyectados de locura, la agarró y la suspendió sobre el balcón del 7º piso, amenazando con soltarla al vacío. Mirando el rostro enloquecido de la mujer, Sofía gritó con toda la fuerza de sus pulmones, un grito primario de terror y desesperación, hasta que el marido de la madrastra apareció y la arrancó de sus manos. Jadeando, Sofía se llevó las manos a la garganta, intentando respirar, pero solo salían sonidos ahogados y roncos. En ese momento, aún no lo sabía, pero había perdido la voz por completo. Esa noche, acurrucada bajo las mantas, temblorosa y aterrorizada, Sofía escuchó fragmentos de una conversación a través de la pared. «¿Qué has hecho?», gritaba el marido. «Ahora seguro que irá a la policía y lo contará todo. Nos has metido en un lío tremendo. Adiós a la vida fácil con el dinero de la huérfana. Hola, consecuencias. ¿Cómo has podido ser tan estúpida?». La respuesta de Beatriz fue fría y decidida. «No irá a ninguna parte. Yo lo arreglaré». El miedo en la voz del hombre era palpable. «¿Qué más tienes en mente?». «Que sepas que no participo en nada de eso». «Lo sé», respondió Beatriz con desdén. «Eres un cobarde. La llevaré lejos, a un pueblo, a visitar a mi abuela. Diré que es para que se recupere al aire libre. Hay lugares remotos allí, donde todo tipo de gente desaparece. Además, hay un río profundo cerca. Cualquier cosa puede pasar». «No he oído eso», dijo el hombre, y el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Un zumbido llenaba los oídos de Sofía. Su corazón latía descontroladamente contra sus costillas. ¿Qué hacer? ¿Ir a la policía? En su estado, sin voz, ¿quién le creería? Podía escribir, pero Beatriz diría que eran mentiras de una adolescente problemática. No había testigos. La niña se sentía acorralada, una presa esperando el sacrificio. La solución tenía que encontrarse antes del amanecer. A la mañana siguiente, Beatriz ordenó a Sofía que se preparara. Su voz no había regresado, y la incapacidad de pedir ayuda era una forma de tortura. La propia madrastra empacó sus cosas en una maleta grande, metiendo documentos en ella. Con cada minuto que pasaba, el miedo de Sofía se convertía en un pánico helado. Lo decidió. Necesitaba escapar. El viaje fue un borrón de paisajes desconocidos. Beatriz condujo fuera de la ciudad, por carreteras que Sofía nunca había visto.
El asfalto dio paso a un camino de tierra, y este, a un sendero estrecho que se adentraba en el bosque. Los árboles se cerraban sobre el coche, sus ramas inclinándose como si vigilaran a la intrusa que osaba perturbar su paz. Después de lo que parecieron 5 horas de un viaje silencioso y opresivo, Sofía sintió una necesidad urgente de ir al baño. Intentó comunicarse con gemidos y gestos desesperados. Beatriz, inicialmente, la ignoró, pero, al darse cuenta del riesgo para los asientos del coche, se detuvo abruptamente. «¿Qué esperas? No hay nadie aquí», dijo, señalando el camino. Pero Sofía, sacudiendo la cabeza, señaló hacia los densos arbustos. «Ah, qué señorita, tan tímida», se burló la madrastra. «Está bien, métete en los arbustos si quieres. Yo espero en el coche. Date prisa». Esa era su oportunidad. Tan pronto como Beatriz se sentó en el coche, Sofía se sumergió en la vegetación. El pensamiento era uno solo, pulsando en su mente. Correr, y corrió. Corrió como un ciervo asustado sin mirar atrás, abriéndose paso entre ramas y espinas. «¡Maldita sea!», gritó Beatriz al darse cuenta de la fuga, pero era demasiado tarde. El miedo le dio a Sofía una velocidad que no sabía que poseía. Los gritos de la madrastra se fueron haciendo más débiles, distantes, hasta desaparecer por completo. Y entonces, de repente, sus fuerzas la abandonaron y se desplomó sobre una alfombra de musgo suave. Su caída, por un extraño giro del destino, fue su salvación. Sin saberlo, había corrido hacia el centro de un pantano, saltando instintivamente de un trozo firme de tierra a otro. Cuando el grito de su madrastra sonó más cerca, un tronco podrido cerca de Sofía cedió y se hundió en el agua oscura. Beatriz, siguiendo las huellas, no vio el peligro. El pantano la engulló con un sonido audible y burbujeante. Por un momento, la mujer se quedó quieta, observando las burbujas que subían a la superficie donde su perseguidora había desaparecido. «No te ahogues. Ese es tu camino, criatura», escupió Beatriz al suelo, con el rostro contraído por la malicia, antes de dar media vuelta y regresar al coche. Sofía no escuchó sus palabras. Había perdido el conocimiento. Despertó con una sensación húmeda y fría bajo su cuerpo. Abrió los ojos y el horror la paralizó. El pequeño montículo de tierra donde yacía se hundía lentamente en el pantano. El miedo la inmovilizó. Cualquier movimiento podría acelerar el proceso. Recordó las clases de supervivencia en la escuela. Agárrate a una rama. Usa un trozo de madera como apoyo. Pero allí, en medio de esa ciénaga traicionera, no había nada. «Parece que voy a morir aquí», pensó con un extraño alivio. «Mejor esto que caer en manos de esa mujer». Aún así, el instinto de supervivencia es terco. Sofía intentó arrastrarse hacia un lado, pero el movimiento solo la hizo hundirse más en el lodo pegajoso. Un gemido mudo escapó de su garganta mientras se debatía inútilmente. Fue entonces cuando vio una sombra al otro lado del pantano, moviéndose en su dirección. La figura se acercó y 2 ojos amarillos brillaron en la penumbra. Un lobo. El pensamiento la aterrorizó tanto que dejó de moverse, preparándose para el final. Pero la sombra peluda avanzaba con determinación, su respiración pesada cortando el silencio. «Quizás sea un perro», pensó Sofía con una chispa de esperanza. No había tiempo para deliberar. Cuando el animal se acercó lo suficiente, se aferró desesperadamente a su pelaje. Su inesperado salvador soltó un gañido y comenzó a tirar de ella con una fuerza sorprendente. Sofía sintió que la succión del lodo cedía y se agarró con más fuerza. Pronto, ambos estaban en tierra firme, jadeando. Soltó el pelaje del animal y se quedó tumbada, tratando de recuperar el aliento. Su salvador, sin embargo, gruñó suavemente y tomó su mano en la boca, sin hacerle daño, pero con una presión que dejaba clara su intención. Sofía entendió lo que quería y lo siguió. El animal, que ahora se daba cuenta de que era un lobo, la guiaba con cuidado, rehaciendo el peligroso camino a través del pantano, volviéndose ocasionalmente para asegurarse de que lo seguía. El viaje pareció una eternidad, cuando finalmente sintió la tierra seca y firme bajo sus pies y logró agarrarse a una rama para salir por completo de la zona inundada. El agotamiento la venció. Se tumbó de espaldas y cerró los ojos, perdiendo el conocimiento una vez más. Despertó con el toque de una lengua áspera en su mejilla. El animal estaba a su lado,
su aliento cálido y ruidoso. Sí, era definitivamente un lobo, mucho más grande e imponente que los que había visto en los zoológicos. Ahora me va a devorar, pensó con una resignación apática. La tristeza y el cansancio eran tan abrumadores que las ganas de vivir, de luchar, habían desaparecido. Aún así, levantó la cabeza y miró a los ojos del animal. Había leído en alguna parte que los animales salvajes no soportan la mirada directa de los humanos. Aparentemente, este lobo no había leído el mismo libro. La miraba fijamente, con una expresión que parecía casi de regaño. Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el denso bosque, mirando hacia atrás como si la llamara. Al principio Sofía no entendió. Quizás esté satisfecho o yo no parezca apetitosa, pensó. Quizás simplemente se vaya y yo pueda intentar encontrar un camino. ¿Pero hacia dónde? No tenía la menor idea de dónde estaba. Afligida, se dio cuenta de que lo único seguro era perderse aún más y, eventualmente, encontrar una criatura menos escrupulosa. Mientras estos pensamientos la atormentaban, el lobo, al notar que no se movía, gruñó con impaciencia y regresó. Agarró el borde de su chaqueta mojada y tiró de ella. Sofía cedió. ¿Qué más da?, pensó. Lo seguiré. Quizás realmente conoce el camino hacia la gente y no me está llevando a su guarida para convertirme en cena. Sus dudas se disiparon después de media hora de caminar entre arbustos y árboles. Cuando llegaron a un claro, en medio de él había una pequeña cabaña de madera, tan rústica que parecía sacada de uno de sus viejos libros de cuentos de hadas. El lobo se acercó a la vivienda y emitió un sonido gutural, una mezcla de gruñido y ladrido. Siguió un minuto de silencio, y Sofía se preguntó si debería aprovechar la oportunidad para huir. ¿Eres tú, Sombra?, una voz grave sonó desde dentro de la cabaña. ¿Tienes hambre, vagabundo? La puerta se abrió y en el umbral apareció un hombre enorme, vestido con un traje de camuflaje. La mente de Sofía giraba en pánico, pero el miedo la clavó en el suelo. ¿De qué serviría correr? La alcanzaría en segundos. ¿A quién has traído ahí?, preguntó el hombre, sorprendido, mirando a Sofía, que temblaba de frío y miedo. La sacaste del pantano, ¿no? El lobo, Sombra, gruñó afirmativamente, como si dijera: y yo también estoy congelado. ¿No lo ves? ¿Quién eres?, preguntó el hombre, su imponente figura proyectando una sombra sobre Sofía. Ella solo podía mirarlo desde abajo. Gimió, se señaló la boca y negó con la cabeza. ¿También eres muda?, exclamó el hombre, rascándose la barba espesa. ¿De dónde diablos has salido? Sofía rompió a llorar. Las emociones del día la habían desbordado. No empeores la humedad, ya estás toda mojada, refunfuñó el hombre. Entra en la cabaña. Mi camisa está en el banco. Quítate esa ropa mojada y ponte algo seco. Mientras tanto, me ocupo de este chucho peludo. Temblando, Sofía entró en la cabaña. El interior era cálido y olía a hierbas secas. Encontró la camisa, que era enorme para ella, y se la puso, abotonándola hasta el cuello. Se subió al banco, encogiendo los pies descalzos, mientras el hombre sacaba su ropa empapada. Coge las botas de fieltro cerca de la estufa y deja de temblar. No como niños, dijo antes de salir. La cabaña tenía una pequeña estufa de leña que irradiaba un calor reconfortante. Sofía encontró las botas y se las puso, sintiendo un alivio inmediato. Por la ventana, vio al hombre secando el pelaje de Sombra con un paño y luego echándole algo de comer en un cuenco. Una parte de su cerebro, todavía en pánico, se preguntó si sería un guiso hecho con otra niña perdida. Sorprendentemente, ahora que estaba abrigada, el miedo comenzó a disminuir. ¿Qué más podía pasar? Si el hombre era un maníaco, lo descubriría pronto. Por ahora, el hambre era más apremiante. Su mirada recorrió la mesa y encontró un periódico con un crucigrama y un lápiz al lado. El ermitaño local, al parecer, mantenía alguna conexión con el mundo exterior, pero lo que más alegró a Sofía fue el lápiz. En el margen del periódico, escribió con letras temblorosas: mi nombre es Sofía. Perdí la voz por culpa de mi madrastra, que intentó matarme. Y añadió, como un pensamiento final: tengo mucha hambre. Sosteniendo el periódico, salió. El hombre y el lobo se giraron al oír el crujido de la puerta. ¿Qué tenemos ahí?, preguntó él. Leyó los garabatos y silbó, impresionado. Sombra, mira esto. Tenemos un auténtico thriller aquí.
Miró a Sofía. No te lo estás inventando, ¿verdad? Ella negó con la cabeza con vehemencia. Bueno, vamos a creerte. El hombre se volvió hacia la criatura que emitió un sonido corto, como confirmando. Has pasado por un mal trago, ¿eh? Refunfuñó el hombre, examinándola. Sofía bajó la cabeza, consciente de su ridícula apariencia. Una camisa gigante y botas que le quedaban varias tallas grandes. Primero, tenemos que alimentarte. Luego, un baño, como en los cuentos de hadas. Sonrió el hombre, como si recordara algo. Entonces, tú eres Sofía. La niña asintió. Este de aquí es Sombra, continuó él. La bestia latió brevemente al oír su nombre. ¿No te asustó? Pensaste que era un lobo, ¿verdad? Sofía asintió de nuevo. Es un lobo, resopló el hombre. Lo saqué de una trampa cuando solo era un cachorro. Ahora vivimos juntos. Me llamo Javier. Soy el guardabosques de por aquí. Sofía asintió, procesando la información. Bueno, considera que nos hemos presentado, dijo Javier. Añadió más comida al cuenco de Sombra y le hizo un gesto a Sofía. Vamos, te daré lo que Dios nos ha dado. El caldo todavía debe de estar caliente. La niña lo siguió a la cabaña, con el estómago rugiendo de anticipación. Javier sacó una olla de la estufa y sirvió un guiso humeante en 2 cuencos grandes, colocando una cuchara y unas rebanadas de pan al lado. Come, le indicó a Sofía. No te preocupes, es carne de conejo. No nos alimentamos de niñas. Me dan úlceras. Se rió, obviamente satisfecho con su propio chiste. Sofía, por primera vez en mucho tiempo, también sonrió y agarró la cuchara. El guiso era increíblemente sabroso, o quizás tenía tanta hambre y estaba tan asustada que se habría comido cualquier cosa. Mientras comía, observaba disimuladamente el rostro de Javier. No es tan viejo como pensaba, reflexionó. La barba le envejece. Quizás tenga la misma edad que papá. Al pensar en su padre, las lágrimas llenaron sus ojos y comenzó a sollozar. No llores aquí, dijo el dueño de la cabaña en voz alta. No soporto estas sensiblerías de mujer. Asustada por su desaprobación, Sofía volvió a comer en silencio, y las lágrimas se secaron por sí solas. ¿Qué clase de monstruo sería capaz de levantarle la mano a un niño? Reflexionó Javier en voz alta. ¿Y por qué tu padre no intervino? Sofía levantó la vista y suspiró. Luego negó con la cabeza y cruzó los brazos sobre el pecho. Un gesto universal para la muerte. ¿Qué? ¿Ni madre, ni padre? El guardabosques pareció horrorizado. Ah, pobre de ti, pero no tienes que tener miedo. Te prometo que no te haré daño. Tengo una hija de tu edad. Si tan solo... Agitó la mano, interrumpiéndose, y empezó a comer. Sofía limpió el plato con un trozo de pan y miró a Javier con expresión inquisitiva. ¿Y ahora qué? Entendió él correctamente. Ve a lavarte. El cubo está fuera. Hay agua caliente en la tetera. Javier le entregó un jabón, una toalla y unos pantalones enormes que le ató a la cintura con una goma para que no se le cayeran. Antes de que saliera, Sofía se remangó la camisa y le mostró la marca de la quemadura. ¿Quién te hizo esto?, preguntó Javier con la voz tensa. ¿Fue tu madrastra? Sofía asintió. El rostro de Javier se ensombreció. Murmuró algo entre dientes, y Sofía solo pudo entender una palabra. Arreglaré. Ve a lavarte, ordenó. Sombra vigilará. Detrás de la casa, Sofía encontró un lavadero improvisado con un cubo y una tina con agua de lluvia. Mientras se lavaba, sentía como si estuviera eliminando no solo la suciedad del pantano, sino también los miedos y las tensiones de los últimos años. La cabeza de Sombra apareció por detrás de la casa, y a Sofía le pareció que el lobo sonreía. Se acercó y se tumbó cerca, como un guardián silencioso. Después de secarse y vestirse con la ropa limpia y desgarbada, Sofía se sentó junto a su protector, acariciando su pelaje y susurrando palabras de gratitud que solo ella podía oír. Allí, en la inmensidad del bosque, junto a un lobo y bajo la mirada de un rudo guardabosques, se sentía más segura que en su propia casa. ¿Cómo estás? ¿Terminaste tu baño?, preguntó Javier, apareciendo en la esquina de la casa. En lugar de Sofía, fue Sombra quien respondió, levantando la cabeza y aullando suavemente. El guardabosques, al ver que su invitada no deseada estaba vestida e incluso había tendido su ropa mojada a secar, refunfuñó algo y se sentó a poca distancia. ¿Qué hago contigo, preguntó más a sí mismo que a Sofía. ¿Tienes familia? La niña negó con la cabeza. Eso es malo,
reflexionó el hombre. En teoría debería llevarte de vuelta a la ciudad y denunciar a tu madrastra. Sofía lo miró con ojos aterrorizados. No confío mucho en nuestro sistema de justicia, dijo Javier encogiéndose de hombros. Solo empeoraría las cosas, y mientras resolvieran el caso, te enviarían a un orfanato. No te lo aconsejo. ¿Y qué más podían hacer? Sofía esperaba con el corazón en un puño su decisión. Quedarte conmigo tampoco tiene sentido, continuó Javier. No es apropiado que una joven viva con un viejo cascarrabias como yo. No está bien. Y además estoy acostumbrado a la soledad. Los labios de Sofía temblaron. Le pareció que Javier diría que el orfanato sería la mejor opción para ella. Pero acordamos que no íbamos a crear humedad, ¿verdad? El guardabosques frunció el ceño y Sombra la miró con reproche. Dijimos que pensaríamos en algo. Claramente no sabía cómo manejar a una hija adoptiva. Mientras Sofía estaba dentro de la cabaña, Javier caminaba de un lado a otro afuera, refunfuñando para sí mismo y quejándose en voz baja a Sombra. Es como dice el refrán, reflexionó, dirigiéndose al lobo. Una mujer no tenía preocupaciones, se compró un cerdo. No puedo simplemente echarla. No tengo a dónde enviarla. No hay policía a quien entregarla. ¿Y quién sabe qué harían con ella? Dejarla aquí tampoco es una opción. No soy una niñera. De repente, sus ojos brillaron, como si una solución hubiera surgido. «Eso es», exclamó. «La llevaré con la abuela Elena. Es una curandera. Quizás pueda ayudarte a recuperar la voz». Miró a Sombra, que lo observaba, con una expresión que parecía irónica. «Y no me mires así», le gritó Javier al lobo, que permanecía en silencio. «Sé que mi temperamento no es el mejor, pero al menos Elena es una mujer, formalmente hablando». Sombra levantó una oreja y se cubrió la nariz con una pata, como si se estuviera riendo. «Ah, ríete de mí», le advirtió Javier con un dedo. «Por cierto, la responsabilidad es tuya. Tú fuiste quien trajo a la niña del pantano». Sombra lo miró con reproche, como si dijera que Javier también podría haberla dejado allí. «Bueno, deja de mirarme así. Está decidido». Sofía, sentada en el banco dentro de la cabaña, observaba el interior espartano. Una estufa, un banco, una mesa, un cofre y una ventana sin cortinas. En las paredes colgaban coronas de hierbas y varias herramientas. El dueño vive solo, es obvio, y ahora caigo sobre su cabeza, pensó con tristeza. Me echará enseguida o me devolverá a mi tía. Esos pensamientos le producían un frío en el alma y se arropó más apretadamente en la camisa. Por alguna razón, ya no le tenía miedo a ese hombre de aspecto salvaje. Sentía que los hombres como él, rudos por fuera, nunca dañarían deliberadamente a alguien vulnerable. En cierto modo, le recordaba a su padre, fuerte, valiente y en el fondo, amable. Sofía apoyó la cabeza en las manos sobre la mesa y comenzó a sollozar, esta vez en voz alta, sin contenerse. No escuchó cuando Javier entró y se sentó a su lado, acariciándole la espalda con su mano ancha y callosa. «No llores, pequeña. La vida es así. Las lágrimas no cambiarán nada», dijo suavemente. Se calmó, escuchando su voz. «¿Te gustan los cuentos de hadas?», le preguntó, y le pareció que sonreía. Sofía levantó la cabeza y asintió con entusiasmo. «¿Entonces conoces la historia de Baba Yaga?». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, pero asintió de nuevo. «Tengo una amiga que vive cerca, en un pueblo. De hecho, de ese pueblo solo queda ella. La llaman abuela Elena, no por su edad, sino por respeto. Es una curandera muy poderosa. La gente viaja kilómetros para verla. A veces cura gratis. Otras rechaza a pacientes, aunque ofrezcan grandes sumas de dinero. Estoy seguro de que puede ayudarte con tu afonía». Ahora, con el enorme y fuerte Javier caminando a su lado y el fiel Sombra merodeando cerca, la vida ya no parecía tan sombría para Sofía. El camino los llevó a través de un bosque denso y pronto comenzaron a aparecer zarzas. Sofía, olvidando momentáneamente sus problemas, se deleitó con las frutas, ensuciándose la cara y las manos. Javier, mirándola desde su imponente altura, se reía disimuladamente, escondiendo una sonrisa en su bigote. Sin embargo, cuando el bosque terminó abruptamente y llegaron a una hilera de casas en ruinas, la niña se asustó y se aferró con fuerza a la mano de Javier. «Pero prometiste ser valiente», le sonrió él, animándola. Sofía suspiró y trató de controlar el temblor.
La abuela Elena vivía en la casa más alejada, la más cercana al bosque. Era la única casa habitada. Los demás dueños se habían marchado hacía mucho tiempo, dejando atrás un pueblo fantasma. Si no fuera por la fama de la curandera, el lugar habría sido completamente olvidado. «Abuela Elena, abre tus puertas», gritó Javier, haciendo un megáfono con las manos. Por dentro, Sofía sintió un nudo en el estómago e intentó esconderse detrás del ancho cuerpo de su salvador. La puerta crujió y, de la oscuridad, emergió Baba Yaga, o al menos así la imaginaba Sofía. Vestía una falda larga y un chaleco raído, con la cabeza cubierta por un pañuelo. A pesar del calor del verano, Sofía sintió un escalofrío e intentó soltar la mano, pero Javier la sujetaba con firmeza. «¿Eres tú, Javier?», preguntó la mujer con voz ronca. «Sí, ¿quién más podría ser?», confirmó él. Sombra tosió brevemente, lo que parecía ser su equivalente a un ladrido. «¿Y quién está contigo?». La abuela Elena se puso la mano sobre los ojos a modo de visera. A Sofía le pareció que la mujer la veía a través de la mano. «Encontré a esta niña en el bosque», dijo Javier, encogiéndose de hombros. «No puede hablar, solo escribió que su madrastra la abandonó». «No miente», sentenció la abuela Elena. «Huelo la mentira a kilómetros de distancia. Y esta niña, en efecto, ha sufrido mucho. ¿Qué quieres de mí?». «Sácala de su afonía», pidió Javier, colocando a Sofía frente a él. «No es muda de nacimiento, es por el miedo. ¿Puedes ayudarla?». «Quizás pueda», dijo Elena, sin apartar los ojos de la niña pálida. Sofía ya se imaginaba lo que ocurriría cuando Javier se fuera, dejándola sola con la bruja. Pero es difícil competir con el miedo. Todavía me tiene miedo, por ejemplo. «¿Tienes miedo, verdad?», le preguntó directamente a Sofía. La niña, tras pensar un momento, asintió. «¿Ves?». Se encogió de hombros la abuela. «Nada bueno saldrá de esto. Deben llevar a la niña a la ciudad, a un buen hospital». «No podemos llevarla a la ciudad», dijo Javier cambiando el tono de voz. «O la meterán en un orfanato o peor, aún, la devolverán a su madrastra. Y esa mujer puede empeorar las cosas. Quizás no empeoren si alguien con autoridad interviene. Tienes contactos allí, ¿no?». Sofía sintió que Javier se tensaba de repente. «No vamos a hablar de eso», dijo en voz baja pero firme, lo que hizo que la abuela Elena dejara de burlarse. «¿Vas a tratar a la niña o debo llevarla de vuelta al bosque?». La abuela se quedó en silencio, mordiéndose los labios. «Eres un tonto, Javier, pero ese es tu problema. Ni siquiera yo me atrevo a tratarla», habló finalmente. «Está bien, veré qué se puede hacer. Déjame a la niña». Sofía tembló y Javier suspiró ruidosamente, aliviado. «Gracias. Que Dios te bendiga», dijo con emoción. «He traído regalos del bosque. Disfrútalos». Los ojos de la abuela brillaron, pero su expresión seguía siendo seria. «Descarga los regalos en el granero», ordenó. «Y tú, querida, ven a mí». De repente se dirigió amablemente a la niña. «Ven, ven, no como niños. Ya no tengo dientes para eso». «Ah». Sofía le pareció que la abuela le guiñaba un ojo, aunque desde esa distancia no podía estar segura. Javier la empujó suavemente hacia el porche y luego entró en la casa, siguiendo a la abuela. La niña dudó. «¿Debería huir de nuevo al bosque?», pensó fugazmente. En ese momento, sintió el hocico de Sombra empujando su mano, como si pidiera que lo escucharan. Sofía se dio la vuelta y miró al lobo. Gemía suavemente, intentando mover la cola y sonreír al mismo tiempo. Decidió que era una señal clara. Tras un profundo suspiro, subió los crujientes escalones del porche y abrió la puerta. El interior era interesante. No encontró otra palabra para describirlo. Sus ojos se movían en todas direcciones, pues en esa casa coexistían los objetos más increíbles. Una tetera eléctrica y un ordenador portátil, montones de hierbas secas colgadas de las paredes y una multitud de frascos que recordaban a los que había visto en las clases de química. Al ver la expresión de asombro en el rostro de la niña, Javier y la abuela Elena se rieron. «Mira, soy una especie de Baba Yaga moderna», proclamó la curandera con orgullo. «No te dejes engañar porque viva en el bosque». Elena eligió su camino lejos del bullicio, más cerca de la naturaleza. Defendió su tesis doctoral sobre hierbas medicinales, añadió Javier. «Gente de todo el país viene a consultarla. También me ayudó a recuperarme», murmuró la abuela Elena, mirando a Javier con una mezcla de cariño y exasperación.
Lo puse de pie, pero no pude arreglarle la cabeza. Javier intentó decir algo, pero ella lo interrumpió. Si no quieres escuchar, entonces la conversación será breve. Deja a la niña y vete. Nos las arreglaremos sin ti. Javier se rió de nuevo y le guiñó un ojo a Sofía como diciendo, «Mira qué luchadora es». Empezó a prepararse para marcharse. Se arrodilló frente a la niña. Le secó una lágrima que se le había escapado y dijo, «No tengas miedo. Escucha a la abuela Elena. No te hará daño. Sombra y yo vendremos a visitarte. Pronto, ya verás. Para entonces, seguro que empezarás a hablar». A pesar de sus palabras tranquilizadoras, Sofía palideció ante la idea de quedarse sola con la abuela Elena. La anciana la miró atentamente. Luego se acercó y la abrazó con fuerza por los hombros. «De repente, veo que la vida te ha tratado mal y has perdido la fe en la gente», dijo suavemente. Javier también era así cuando lo conocí. Vino aquí, al bosque, por circunstancias similares. Pude curar su cuerpo, pero no su alma. Y ahora, te miro y me pregunto si esta es tu misión. Sofía miró a la anciana, sin entender. «Bueno, vamos a tomar un té. Las bayas que comiste serán útiles. Te gustan las bayas, ¿no?» Sofía asintió involuntariamente. Elena miró sus manos y boca manchadas y se rió. «Se nota. Mira allí, en el armario. Coge las tazas». Sofía abrió la puerta del armario y ahogó un grito. Allí dentro había un juego de porcelana de una belleza indescriptible, tan fino que era casi transparente. «Llévalas, llévalas. Son para usarlas, no para contemplarlas», la animó la abuela. Aún así, Sofía cogió las tazas con un cuidado reverencial, temiendo dañar tal maravilla. Pero el té que sirvieron en ellas, con bayas machacadas y un aroma a verano que emanaba de la tetera, era 100 veces mejor. Con cada sorbo, Sofía sentía que le resultaba más fácil respirar, como si sus miedos y preocupaciones se estuvieran disolviendo en el vapor caliente. Levantó la vista hacia la abuela, que estaba sentada frente a ella, y la anciana sonrió. «¿Qué te parece? Té mágico, ¿verdad?» Sofía asintió tímidamente y le devolvió la sonrisa. «¿Has oído hablar del agua viva?», continuó la abuela Elena. «Bueno, aquí tenemos agua viva por todas partes, pero solo ayuda a los que son buenos y amables, y a los que están dispuestos a curarse a sí mismos. ¿Estás dispuesta, verdad?» Sofía asintió de nuevo. Le gustaba mucho la abuela Elena, a pesar de su apariencia inicial de Baba Yaga. «Muy bien», aprobó la abuela. «Terminaremos el té, lavaremos los platos y luego expulsaremos la enfermedad de ti». Sofía la miró con cautela. No tenía ni idea de cómo expulsarían la enfermedad, pero decidió no tener miedo. Peor que con su madrastra no podía ser, de eso estaba segura. Después de recoger la mesa, salieron por un sendero que atravesaba un campo florido. Sofía caminaba junto a la abuela, admirando la diversidad de hierbas y flores. Bajo la mirada de aprobación de Elena, tejió una hermosa corona de flores y se la puso en la cabeza. «Hermosa», elogió su compañera, y Sofía se sintió más alegre. Quizás después de todo saldría bien, como en un cuento de hadas. El sendero los llevó a un río, cuyas orillas estaban cubiertas de lirios. El agua era tan clara que se podía ver el fondo, donde se reflejaban las nubes del cielo. La niña se quedó mirándolas, sintiéndose igual de ligera y libre. La abuela Elena se quitó el chaleco y la falda, revelando una especie de camisón corto de tela sencilla. Se enderezó y de repente, ya no parecía tan vieja. Sofía, tímidamente, también se deshizo de su ropa y tocó el agua con la punta de los pies. «Fría, brr. Sé valiente, mi niña, o el agua se negará a llevarse tu enfermedad», dijo la abuela Elena con firmeza detrás de ella. Sofía dio un paso, luego otro, y de repente se sumergió de cabeza. Agitó las manos, abrió la boca en un grito silencioso. Un susurro ronco salió de su garganta, un tenue «ah». La abuela Elena, de pie a un paso de ella, llenó sus manos de agua y la arrojó sobre la niña, murmurando algo para sí misma. «Agua de ganso, llévate la enfermedad de Sofía», le pareció oír a la asustada niña. Y entonces el miedo la abandonó. Su respiración se calmó. «Intenta decir algo», exigió la abuela Elena. «Canta». Logró articular la niña. Su garganta aún no cooperaba, pero ahora estaba segura de que volvería a hablar. «Muy bien», la elogió la abuela. «El río te ha aceptado y ha accedido a ayudar. Ven aquí todos los días. Verás que mejorarás».
Sofía asintió. En ese momento no quería salir del agua y chapoteó un poco en la orilla. «Aquí», dijo la abuela, lanzándole la corona de flores. «Ofrece esta corona al río como agradecimiento por la curación». Sofía acarició las flores y con cuidado dejó que la corriente se llevara el regalo. El río aceptó la ofrenda y la arrastró lejos, junto con las nubes reflejadas. La niña la siguió con la mirada y sonrió. El mundo, en ese instante, brillaba con colores nuevos y ya no parecía tan oscuro y cruel. De vuelta en la cabaña, la abuela Elena leía tranquilamente en su cama. Sofía, sintiendo un hambre repentina, intentó llamar su atención. Murmuró, pero la abuela o estaba absorta en la lectura o era un poco sorda. Sofía lo intentó de nuevo, acariciándose el estómago y emitiendo otro gemido. «No balbucees, habla con palabras», respondió la abuela Elena sin levantar la cabeza. Sofía sintió una punzada de frustración. ¿Cómo hablar con palabras si no sabía cómo? «Entonces no hace falta que comas», reaccionó la abuela con calma. Sofía se esforzó. Los sonidos burbujeaban en su garganta, pero se negaban a salir. Los imaginó como bolas de billar. Solo tenía que golpear cada una con un taco invisible y hacerlas salir. Mentalmente, alineó 3 bolas y las empujó. «Yo puedo», logró decir, con voz ronca y vacilante. La abuela Elena dejó de leer, bajó las piernas de la cama y acarició la cabeza de Sofía. «Muy bien», la elogió. «Todo saldrá bien si te esfuerzas. Ahora, vamos a comer. Coge un cuenco y ve al patio trasero. Allí tengo gallinas. Recoge unos huevos y los freiremos con tocino». Aún sorprendida por su propio éxito, Sofía fue al patio. Allí, efectivamente, deambulaban gallinas de colores y un gallo imponente. Bajo la mirada desaprobadora del gallo, la niña recogió 5 huevos y regresó triunfante a la casa. «Muy bien», sonrió la abuela, y pronto la cabaña se llenó del delicioso aroma a tocino frito. El huevo estaba increíblemente sabroso. Sofía recogió los restos del plato con la corteza de pan y se acurrucó como un gatito satisfecho. Sin embargo, la abuela Elena no compartía su maravilloso estado de ánimo. Parecía estar escuchando algo dentro de sí misma. De repente, se levantó, fue hacia la puerta y la abrió, apenas teniendo tiempo de apartarse. Sombra, el lobo, entró corriendo en la casa. Gemía, corría de un lado a otro, mirando hacia la puerta como si llamara a alguien. Y Sofía notó con horror. Había sangre en su pelaje. Algo le ha pasado a Javier, gritó la abuela. Debe de haberse topado con cazadores furtivos. Quédate aquí, voy a pedir ayuda. No te muevas de aquí. Pero Sofía ya no escuchaba los gritos de la abuela. Siguiendo al lobo que salía corriendo de la casa, corrió por el mismo camino por el que Javier la había llevado. El lobo miraba hacia atrás mientras avanzaba, como para asegurarse de que lo seguía. El corazón de Sofía latía tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. El lobo llegó a un claro y aulló. Sofía se estremeció al ver a un hombre tirado en la hierba. Se lanzó hacia él, se arrodilló y empezó a sacudirlo, intentando darle la vuelta. Por un segundo, le pareció que Javier no respiraba. Sus pantalones de camuflaje estaban empapados de sangre, pero ella siguió sacudiéndolo, esperando desesperadamente que aún estuviera vivo. Sombra gemía junto a su amigo, tocándolo con el hocico. Cuando Sofía, finalmente, estaba a punto de rendirse, un sonido ronco escapó de su garganta. Una palabra que no pronunciaba desde hacía mucho tiempo. «Papá». Y tras el primer milagro, ocurrió un segundo. Javier gimió y se dio la vuelta, mirando asombrado a la niña. «Sofía, ¿eres tú? ¿De dónde has salido?», dijo con dificultad. «Papá». Sofía seguía llorando, mirando la hierba ensangrentada. Javier intentó levantarse, pero no pudo y frunció el ceño. «Me atraparon, malditos cazadores». Los cazadores furtivos locales lo llevaban amenazando mucho tiempo. «Bueno, aquí lo tienen». Me alcanzaron con perdigones en ambas piernas. Intentó mover las piernas, pero no pudo. «Sofía, tengo una navaja en mi mochila. Intenta cortar los pantalones y vendarlos». La niña se recompuso. Sus lágrimas se secaron por sí solas. Javier la ayudó a abrir la navaja de bolsillo y Sofía se puso manos a la obra. La tela resistente no cedía fácilmente, pero lo consiguió. Cuando vio el estado de las piernas de Javier,
por debajo de las rodillas. Soltó un jadeo. Levantó la vista hacia él, en cuyos ojos pudo leer la gravedad de la situación. No te derrumbes, hija. Rebeca ha superado cosas peores. La animó, ya fuera a ella o a sí mismo. La niña se sobresaltó al oír ese nombre. Javier no le permitió llorar de nuevo. Corta trozos de tela largos y véndalos lo más fuerte que puedas, le pidió. Voy a intentar arrastrarme. En estos bosques no solo hay sombras, sino también otras criaturas, y las bípedas son mucho más peligrosas. Siguiendo los consejos de Javier, Sofía le vendó las piernas lo más fuerte que pudo. La hemorragia cesó y ambos suspiraron aliviados. Con la ayuda de Sofía, Javier se dio la vuelta sobre su estómago y comenzó a arrastrarse. Lo hacía lentamente, pero lo hacía. Cuando se cansaba, hacían una pausa, y Sofía le limpiaba el sudor de la frente. Sombra lamía el pálido rostro de Javier con su larga lengua y gemía. Llegaremos, lo sé, susurró Javier, mientras seguía arrastrándose obstinadamente. Parecieron pasar horas. El tiempo perdió todo sentido, y entonces las fuerzas de Javier se agotaron y perdió el conocimiento. Sofía se puso de pie y corrió frenéticamente por el claro. Una avalancha de emoción, miedo y desesperación brotó de su garganta y resonó por todo el bosque. ¡Ah!, gritó, maravillada por la fuerza de su propia voz, y el milagro ocurrió de nuevo. El bosque respondió con el crujir de las ramas. Una mujer alta apareció en el claro y corrió hacia Javier. Se sentó a su lado y abrió rápidamente un botiquín. Justo detrás de ella salió un hombre alto y canoso, vestido con un traje de camuflaje similar al de Javier. Arturo, tenemos que llevarlo a casa lo antes posible, ordenó la mujer. Mirando a Sofía le pidió, corre a casa, necesitamos agua caliente, mucha. ¿Recuerdas el camino? A su lado apareció Sombra, y Sofía corrió tras él, confiando en el instinto del animal, tras ver de reojo cómo el gigante Arturo levantaba a Javier en brazos. La abuela Elena salió corriendo de la cabaña para recibirla. ¿Cómo ha llegado aquí esta extraña anciana?, se sorprendió Sofía. Entonces vio un todoterreno detrás de la cabaña. Esta extraña anciana también sabe conducir. ¡Ayuda!, ordenó la abuela mirando hacia el bosque. Tuvieron tiempo de hervir agua y preparar vendas y algodón cuando la puerta se abrió y el enorme Arturo, agachándose casi por la mitad, metió a Javier dentro. La mujer entró detrás de él, y solo entonces Sofía pudo ver lo hermosa que era. Una belleza de cuento de hadas. Acomodaron a Javier en la mesa y ambas mujeres empezaron a cuidarlo. Vamos, no estorbes. La ancha mano de Arturo se posó en el hombro de la niña. Obedientemente, lo siguió afuera. Afuera, Sofía finalmente se derrumbó. Lloraba, pronunciando sílabas incoherentes, mientras Arturo la acariciaba en silencio. No te preocupes por Javier, hija. Ha salido de situaciones peores. Me ha salvado la vida 2 veces y no solo a mí. Así que ahora es mi turno de devolverle el favor. Atraparemos y castigaremos a esos bandidos. No te preocupes por eso. Sofía se fue calmando gradualmente. La abuela Elena salió de la casa. La abrazó y dijo con ternura, mirando a Arturo. Te equivocas, Arturo. No fuimos nosotros. Fue ella quien le salvó la vida hoy. Y yo le dije a Javier que tendría una hija. Así que resultó ser cierto. ¿Se ha despertado?, preguntó Arturo. Sofía sintió que estaban ocultando algo. ¿Quieres preguntar por Rebeca?, dijo la abuela Elena con tono burlón. No se aparta de él. Está dormido por ahora. Pero quizás finalmente hablen. Javier es terco, sacudió la cabeza Arturo. No ha perdonado a Rebeca en todos estos años. Tonto, eso es lo que es, respondió tranquilamente la abuela. Su madre no quería compartir a su hijo con su prometida, comenzó a explicar la abuela. Le dijo a la chica que había tenido un aborto y él le creyó. No volvió a casa, firmó el contrato militar y, en ese momento, la pobre tuvo un aborto espontáneo. La culpa no era suya, estoy segura. Y si no hubiera firmado, no me habría rescatado. Suspiró Arturo. Así es como funciona el destino, asintió la abuela Elena. Y el destino te hizo acudir en ayuda de tu amigo con una llamada telefónica. Así es, asintió Arturo. Estaba en una maniobra. Despegamos en helicóptero y vinimos aquí. La puerta se abrió y la pálida Rebeca apareció. ¿Se ha despertado?, preguntó la abuela Elena. Sí,
susurró Rebeca con los labios temblorosos. Me ha echado. Y se cubrió el rostro con las manos. Bien, dijo Elena, levantándose resueltamente. Arturo, cuida de las chicas aquí. Yo voy a intentar razonar con este cabezota. Arturo abrazó a la llorosa Rebeca, y Sofía, pensándolo bien, la abrazó también por detrás, apoyando a la desdichada mujer con todo su cuerpo. Basta de llorar y de escuchar a escondidas, se oyó desde dentro de la casa, y todos se sobresaltaron al unísono. No te hemos traído del otro mundo para que arruines tu vida y la de esta chica. No oyeron la respuesta de Javier, pero definitivamente algo se rompió dentro de la casa. Media hora después, la satisfecha abuela Elena salió de nuevo. Rebeca, ve adentro. Necesitan hablar, ordenó con un tono que no admitía objeciones. Rebeca, mirando desesperadamente a Sofía, se dirigió hacia la casa. La abuela se sentó en su lugar y le guiñó un ojo a la niña. No te preocupes, lo arreglarán. Tienen aún más en común ahora de lo que tenían al principio. Mientras tanto, Arturo, para calmarse, cortaba leña detrás de la casa. La anciana y la niña se sentaron juntas, esperando. Entonces, la abuela asintió. Listo, podemos entrar. Entró primero y se detuvo en el umbral. Aún tienen mucho que disfrutar. Tienen toda la vida por delante, comentó sarcásticamente. Ahora sería un buen momento para una taza de té. Rebeca, enrojecida de vergüenza, se separó de Javier, que yacía en la cama. Él estaba en silencio, pero sus ojos seguían a Rebeca con una profunda ternura mientras ella lo alimentaba cuidadosamente con té. Sofía notó que la mano de Javier acariciaba la de Rebeca. Se le han prestado los primeros auxilios. Ahora debe ser llevado al hospital, dijo la abuela Elena en un tono definitivo. Bueno, para eso estoy yo, se alegró Arturo, pero ella negó con la cabeza. Creo que podrán arreglárselas sin nosotros allí. Además, hay que decidir sobre la niña. Ya lo hemos resuelto, dijo Javier mirando a Sofía y sonriendo. No me llamaste papá en el bosque por diversión, ¿verdad? No me abandonarás herido e indefenso, ¿verdad? Sofía negó con la cabeza y dijo con dificultad, no. La abuela Elena miró a Rebeca y sonrió con malicia. Bueno, Rebeca, parece que tendrás que recurrir a tu posición oficial por una vez en tu vida. Después de todo, eres nuestra defensora de los derechos del niño, ¿verdad? Rebeca asintió y miró a Javier con un ligero desafío. Sí, todavía lo soy, y sé exactamente cómo castigar a quienes intentan dañar a los niños. Entonces lo resolveremos, dijo Elena, tomando la iniciativa. Rebeca, prepara el jeep para llevar a 1960. Nuestro valiente herido. Ustedes se harán cargo de la niña y resolverán la situación con la trabajadora social. Y si no entiende las palabras, nosotros y los chicos la respaldaremos. Arturo se rió mirando de reojo a la comandante. No creo que sea necesario, pero gracias por la oferta, respondió Rebeca. No apartaba la mirada de Javier, abrazando a Sofía. Estamos listos. Todavía tienes que ir al hospital, continuó Elena. Arturo, puedes volver. Si no, podrían pensar en desplegar un ejército para buscar al valiente coronel. No necesitan un ejército, dijo Arturo, tras pensarlo un poco. Sin embargo, tengo un asunto pendiente aquí. Y miró significativamente a la abuela Elena. Ni se te ocurra, exclamó ella. No te conviertas en un vengador popular. Esto es asunto de la policía. Cállate, mujer, dijo Arturo, frunciendo sus cejas canosas. Hirieron a un amigo mío, lo que significa que me hirieron a mí. ¿Crees que iré a la policía a quejarme? Está claro que me encargaré, yo mismo. Sorprendentemente, la abuela Elena se quedó en silencio. Ya es hora de que nos vayamos, dijo Rebeca, mirando a Sofía y preguntando, ¿vienes con nosotros? La niña asintió y reuniendo su coraje dijo, sí, te lo dije, el tratamiento ayudará, sonrió Javier. Partieron en el jeep, con la cabeza de Javier descansando en el regazo de Sofía. Ella le acariciaba el pelo, suplicando en silencio. Ya tienes a mis verdaderos padres. Déjame a Javier, no te lo lleves. Seré muy obediente. Ayudaré en todo a él y a Rebeca. Solo haz que se recupere. Parece que la plegaria de una niña fue escuchada. Javier se recuperó rápidamente. Mientras estuvo en el hospital, Sofía vivió con Rebeca. Rebeca manejó los asuntos de Sofía de una manera que protegió su salud mental, y la niña no tuvo que lidiar con la detestable Beatriz.
Sofía se enteró por casualidad de que el joven marido de su madrastra había huido de ella. Al parecer, aún conservaba algo de conciencia. Beatriz, en 1900, cambio, lo negó todo hasta que le mostraron la grabación de la historia de Sofía. Rebeca se esforzó para que el castigo fuera lo más severo posible. No había pruebas directas de un intento de asesinato, pero la ley castigó a la maliciosa mujer donde más le dolía, en el bolsillo, imponiéndole una cuantiosa multa. Por supuesto, no se podía hablar de la custodia. Así Rebeca, utilizando todos los recursos a su disposición, propuso su propia candidatura para la adopción. Cuando Javier fue dado de 1900, alta del hospital, él y Rebeca presentaron los documentos en el registro civil. Para entonces, Sofía, siendo una niña inteligente, ya había entendido por las conversaciones que Javier y Rebeca siempre se habían amado. Fue la intervención de la madre de Javier la que separó a esta pareja destinada a estar junta. La mujer fue duramente castigada por su calumnia. Cuando su hijo, afectado por la supuesta traición de su amada, se unió al servicio militar, ella perdió la paz y enfermó gravemente. Fue entonces cuando la abuela Elena, mucho más joven pero no menos dura, intentó ayudarla a recuperarse. La verdad salió a la luz, pero era demasiado tarde. La madre murió sin ver a su hijo regresar de otro despliegue, sin haberse librado de la culpa. Y solo muchos años después, todo volvió a su lugar. En cuanto Javier se recuperó, él y Rebeca llevaron a Sofía a visitar las tumbas de sus padres. Resulta que durante ese tiempo, habían erigido un monumento en el cementerio. Incluso los rostros de las fotos parecían mirar a la niña y parecían estar vivos. «Los amo», susurró Sofía, colocando con cuidado las flores en el suelo. «Y siempre los amaré. No se preocupen, ahora tengo a Javier y a Rebeca conmigo. No les importará si también los llamo mamá y papá, ¿verdad? Y también tengo a la abuela Elena y al abuelo Arturo. También se casaron y se pelearon de inmediato. Él la llamó a vivir con él, pero ella no se mudó de su casa en el bosque. Entonces él se mudó con ella. Lo llevan al trabajo en helicóptero, y está bien. ¿Con quién más se quedaría Sombra? Pronto iremos a verlos. No se preocupen. Ahora iré a verlos a menudo y les contaré todo. Oh, no saben. Estuve completamente muda, pero ahora todo está bien». Padre y madre, en la foto, miraban a su hija y sonreían. Sofía levantó la vista hacia el cielo y también sonrió al sol, al cielo, a las nubes. Siempre había creído en los cuentos de hadas. Y al parecer, esta era su historia personal, con un final feliz. O más bien, solo el comienzo de su larga y feliz vida. El increíble viaje de Sofía nos demuestra que incluso en la más profunda oscuridad, la bondad puede encontrar un camino para florecer, y que la justicia, a veces, llega de las manos más inesperadas. Su historia es un poderoso recordatorio de la resiliencia del espíritu humano. Ahora te pregunto, ¿crees en el destino o piensas que fueron las acciones de personas buenas las que cambiaron su vida? Cuéntanos qué parte de esta historia te impactó más en los comentarios. Si este relato tocó tu corazón, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias transformadoras. No te vayas aún, haz clic en el video que aparece en pantalla y continúa emocionándote con nosotros. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.